Vamos a tener ahora con nosotros a Héctor Monteverde. Héctor es computador científico de la Universidad de Buenos Aires, asociado vitalicio de Sadio, fue presidente de la misma sociedad entre el año 1980 y 1982. Durante la década del 80 fue secretario ejecutivo por el lado argentino del PABI, fue consultor del INET en perfiles profesionales de referencia para las carreras de educación técnica secundaria y terciarias, vicerrector y coordinador de la carrera de analista de sistemas del Instituto de Tecnología ORT, y él nos va a presentar su ponencia 60 años de Sadio. Así que buenas tardes, Héctor, y te cedo la palabra. Héctor, no se te escucha, no sé si... tenés silenciado el micrófono. Ahí está. Bueno, creo que ahora sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por interesarse en la historia de Sadio. La idea de haber escrito esto es resumir parte de la historia de los 60 años de trayectoria de Sadio. Se basó en boletines, en noticieros, trípticos y otros folletos con anuncios de actividades, anales de la JAIO y las memorias que anualmente tienen que presentar los presidentes ante la Asamblea, así como recuerdos vividos durante mi trayectoria como asociado y parte del consejo directivo u organizador de diversas actividades. Para el 30 aniversario, Nicolás Babini se ocupó de armar una publicación que resumiera esos 30 primeros años y registrase la memoria de algunos de sus actores. Este otro trabajo intenta dejar otro documento que registre lo principal de las actividades de Sadio a lo largo de la historia. Me limitaré a citar algunos de los acontecimientos o hitos más trascendentes, y porque es imposible resumir todas las actividades, pero aprovecharé para contar algunas anécdotas más informales que también pueden ilustrar acerca del ambiente de Sadio y no tienen la formalidad como para integrar el documento. Acá podemos ver un poco la idea de cómo está organizado el trabajo, que fue por décadas más o menos laxas, que tienen algún sentido de diferenciación. Este es el orden que intentaré seguir en la exposición, tratando de hacer más hincapié en las décadas más lejanas, que son las que me imagino no han participado quienes están atendiendo hoy. Así que comenzaré con el contexto y la fundación de Sadio y de SAC, que es reconocida también como antecedente o antecesora del actual Sadio. Si pensamos en términos de fines de los 50 y principios de los 60, se producía una especie de renacimiento de la universidad y de la industria pyme, sobre todo en Argentina, así como sus instituciones. En ese marco se creaban entidades con una impronta quizá más técnica que política, como el Consejo Nacional de Desarrollo, el CONICET, INTI e INTA,
y se readecuaban también las Fuerzas Armadas que habían quedado con mucho poder después de un gobierno con fuerte participación militar. En ese proceso de modernización, algunos profesionales comenzaron a enterarse y difundir técnicas de investigación operativa que habían sido utilizadas por los aliados en la Segunda Guerra Mundial y ahora se estaban, en cierto modo, reconvirtiéndolas para aplicar en el contexto nacional y civil. Ingenieros, matemáticos y economistas que intentaban aplicar técnicas de investigación operativa en GICEFA. GICEFA era la Junta de Investigaciones Científicas y Experimentales de las Fuerzas Armadas, y en algunas empresas grandes, cuya escala lo justificaba, en conocimiento de la creación de una entidad internacional denominada IFORS, International Federation of Operation Research Societies, decidieron fundar una asociación a la cual denominaron SADIO, Sociedad Argentina de Investigación Operativa, que comenzó a organizar charlas divulgativas de esas técnicas. Entre los miembros fundadores de SADIO cabe destacar al matemático Agustín Durañón Ibedia, que fue su primer presidente, y a Isidoro Marín, recientemente fallecido, que fue el segundo. A su vez, en 1959 se había lanzado un proyecto para la construcción de un computador en la Facultad de Ingeniería de la UBA titulado CEFIBA, y poco después ingenieros y matemáticos, algunos que comenzaban a desempeñarse en empresas proveedoras de equipos de computación y otros que iban a participar en el futuro Instituto del Cálculo, creaban otra asociación similar denominada SAC, Sociedad Argentina del Cálculo. Entre los miembros fundadores de SAC cabe destacar a Manuel Sadowski, en ese momento vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas, al ingeniero Tanco, promotor o director del proyecto de CEFIBA, y a varios miembros de Exactas y de estas empresas. SAC posteriormente modificó su nombre, aunque no su acrónimo, de Sociedad Argentina de Cálculo a Sociedad Argentina de Computación. Acá podemos ver a dos de los fundadores. Al centro está Manuel Sadowski y a su izquierda el ingeniero Isidoro Marín, en una celebración que se hizo de los 30 años de SADIO, donde también se pueden apreciar a la izquierda de Sadowski a Cecilia Berdichevsky, también en ese momento vicepresidenta de SADIO, Alejandro Oliveros, en ese momento presidente, y en el otro extremo a Marcelo Larramendi, que era secretario. Aún sin una sede, aún sin una sede formal, ambas entidades comenzaron a realizar actividades, algunas de ellas conjuntas, como el primer Congreso de Técnicas Matemáticas aplicadas a la industria, el comercio y la administración pública, que también contaron con la participación de la Asociación del Control Automático y de la de Estadística. Eran solo un puñado de profesionales en cada entidad y realizaban sus actividades en el edificio del INTI y en otros lugares. El espíritu que se respiraba en esa época, sobre todo en la primera mitad de la década de los 60, era de un crecimiento mundial, una mejora y crecimiento de la educación y un crecimiento de empresas e industrias en la Argentina. En ambos casos, el objetivo principal de los involucrados era difundir este tipo de técnicas y tecnologías en las empresas de un país con una industria metalmecánica y automotriz nacientes,
que estaban impulsando la exploración y explotación petrolera para reemplazar las crecientes necesidades de importación, y en el cual se generaban obras de infraestructura gigantescas como el túnel Paraná-Santa Fe y represas hidroeléctricas como el Chocón, o también un puerto de aguas profundas que nunca terminó de ser construido. La segunda mitad de los 60 y todos los 70 fueron un periodo difícil, con muchas discontinuidades institucionales y en el cual las universidades disminuyeron su vinculación con el mundo. En esa época, Sadio, junto con SAC, organizaron en 1972, con el apoyo de del IBI, del Instituto de la Oficina Intergubernamental de Informática, el primer CIADI, Congreso Iberoamericano de Informática, que tuvo una gran cantidad de conferenciantes invitados y convocó unos 500 participantes en el Centro Cultural San Martín. Allí contó con mucho apoyo por parte de IBM, que financió el viaje de muchos de los participantes. Debido a los avatares de la situación política y las represiones habidas en esa época, varios asociados de SAC dejaron el país y Sadio buscó llenar el vacío que había dejado SAC en AIFIP, la Federación Internacional para el Procesamiento de la Información. Después de invitar e incorporar a socios de SAC, de los cuales había muchos que eran comunes con Sadio, de enviar a representantes como observadores a las asambleas de IFIP, así como realizar una extensa reforma del estatuto para incorporar la informática a sus objetivos originales, Sadio fue admitida en IFIP. Un dato curioso de esta asamblea es que duró, con sus varios cuartos intermedios, 3 años, debido a que los inspectores de la Inspección General de Justicia cuestionaban detalles incluidos y que se apartaban de un estatuto tipo al cual estaban acostumbrados. Así, habiéndose incorporado IFIP, en las 11 JAIO que se realizaron en 1979 en los salones de la Bolsa de Comercio, participó André Dantain, chair del Comité Técnico en Comunicación de Datos de IFIP, quien disertó sobre el naciente concepto de Internet y sus posibilidades, lo que resultó una novedad para nuestra comunidad, ya que en esa época para transmitir datos había que arrendar una línea telefónica punto a punto que costaba el equivalente de 2.000 minutos de comunicaciones al mes. Entre otros invitados a esa JAIO asistió también Carlos Pereira de Lucena, vicedecano de investigación de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, la PUCI, con quien Sadio mantuvo una larga relación que dio lugar años después al programa argentino-brasileño de informática. Acá vemos a Gustavo Policer, que después fue presidente de Sadio, dirigiéndose a los asistentes en las 11 JAIO. La década de los 80 fue una de crecimiento y consolidación. A pesar de los problemas de inflación y cambio de moneda, produjo otro renacer y entusiasmo por mejorar la educación y la calidad de gestión, tanto pública como privada. En 1981, Sadio organizó una de las primeras conferencias latinoamericanas del CLEI, en ese momento junto con las 12 JAIO. Dieron charlas numerosos invitados, aunque alguno de ellos no asistió debido a la situación de derechos humanos que existía en esa época en Argentina, pero participaron unos 900 participantes de Argentina y de casi toda Latinoamérica y de otros países. Un detalle curioso de esta conferencia
fue que el día previo a su comienzo hubo un cambio en el gobierno militar de Argentina, seguido de una devaluación, por lo cual se decretó un feriado cambiario que duró toda la semana. Esto nos hace ver que nuestros problemas no son nuevos. Esto permitió reducir los costos de alojamiento de los invitados y conservar dólares en cash con los que habían pagado participantes del exterior, que no podían girarlos en tiempos de dificultades de cambio en el Brasil. Y después vamos a ver que posibilitó que Sadio pudiese tener una sede propia. Otro hecho de esa década, también compleja, fue que después de mucho bregar desde 1972, Sadio había conseguido que Buenos Aires fuese designada sede de la Conferencia Internacional Trienal de IFOS para 1984. A causa del conflicto de las Malvinas, la conferencia fue trasladada a Washington. Eso generó una reacción que permitió que en 1982 se creara ALIO, la Asociación Latinoamericana de Investigación Operativa. Y finalmente la Conferencia Internacional de IFOR pudo realizarse en Buenos Aires en 1987 con 640 participantes, y un comentario de algunos asistentes es que con los apellidos de los conferenciantes y participantes se podía armar el índice de una biblioteca de libros de texto. Otro hecho de la década, y ese ya a nivel nacional, fue que en 1983 volvió a Argentina a contar con un gobierno civil, y entonces se produjo, previo a eso, una baja del valor de la propiedad, en la cual se utilizó el superávit de la Jaio de 1981 para comprarla. Al asumir Manuel Sadowski la Secretaría de Ciencia y Técnica, hubo un creciente interés por el desarrollo de la informática, y las universidades fueron creando departamentos de computación. Sadio colaboró con dicha secretaría en varios proyectos, uno de formación de recursos humanos, otro fue el Programa Argentino-Brasileño de Investigación y Estudios Avanzados en Informática, que generó la CEBAI, Escuelas Brasileño-Argentinas de Informática, y Sadio aportó las buenas relaciones con destacados expertos de Brasil logradas anteriormente. Roberto, discúlpame que te interrumpa un minuto nada más, es para avisarte que estamos más o menos a 3-4 minutos del tiempo, como para que vayas organizando. Bueno, voy a tratar de apurar. En 1984 se realizó un CLAIO, la segunda CLAIO, Conferencia Latinoamericana de Investigación Operativa, la cual tuvo el privilegio de recibir para el acto inaugural al primer presidente civil de esa época, el doctor Alfonsín. Lamentablemente, en la foto que yo dispongo, él ya se había retirado del panel de la inauguración. También se realizaron unas 16 Jaio, durante las cuales se firmó un protocolo de cooperación científica y tecnológica entre Argentina y Brasil. Así pasamos a la década de los 90, donde quizás las cosas más importantes fueron que se comenzaron a hacer Jaios en el interior, pero además, como comenzó a debilitarse las grandes conferencias de informática, a sugerencia de Jorge Santos, las Jaio pasaron a estructurarse en forma de simposios, que es la forma que tienen actualmente.
Una de estas JAIO fue la que se realizó en el 93 junto con la Conferencia Latinoamericana del CLEI, y acá vemos a Alberto Mendelsohn, que era el chair de la conferencia, acompañado de Adele Goldberg, que fue la desarrolladora, la inventora del Smalltalk y luego presidenta de ACM, que fue la keynote speaker de la conferencia. Así es como empezaron a ser itinerantes las JAIO, y acá podemos ver al presidente de ese momento, Jorge Clot, acompañado de Pilar Suter, que fue una de las bases del funcionamiento de Sadio, en la JAIO del 2000, que se realizaron en Tandil, junto con un workshop del Working Group 2.3 de IFIP y un seminario State of the Art sobre Program Design Using Logic, que fue auspiciado por IFIP, la Universidad de Naciones Unidas en Macao y la National Science Foundation. Después de eso empezaron a hacerse en diversos lugares, en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en Mar del Plata. Empezaron a tener mucho más actividad las divisiones, y acá tenemos el caso de la apertura de las 37 JAIO que se realizaron junto con la Conferencia Latinoamericana del CLEI en el 2008. Ahora, en el interregno hubo un problema con la organización de la Conferencia Internacional de Ingeniería de Software, la que fue frustrada por la crisis y sucesos de fines del 2001. El Steering Committee de ICSE, ante las noticias alarmantes que llegaban de Buenos Aires, decidió trasladar la reunión a Orlando, en Florida, y a pesar de esa decisión, Sadio continuó con la organización y prestando los servicios de secretaría y registración de la conferencia en la sede de Orlando, hasta que finalmente en el 2017 se hizo finalmente en Buenos Aires. Así ingresamos en la última década, en que el mayor uso de Internet, los tutoriales disponibles, hicieron perder parte del interés de muchos profesionales en unirse a Sadio y así ponerse al tanto de lo que ocurría en la especialidad. También adquirió importancia la inteligencia artificial y se generó una escuela de inteligencia artificial que se ha repetido en diversas ocasiones proporcionando beca a sus participantes. En el 2015 se realizó en Buenos Aires la International Joint Conference on Artificial Intelligence, con unos 2000 papers contribuidos y muchas otras actividades. Así, finalmente llegamos a esta reunión que por primera vez y a causa de las circunstancias se realiza en forma virtual, lo que significa un aprendizaje y también una demostración de la capacidad de adaptación para sobrevivir. Esperemos que seamos capaces de lograrlo. Quedo disponible para cualquier otra pregunta y al principio de las transparencias figuraba mi dirección de mail para cualquier consulta. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Héctor. Después te recuerdo y a todos los participantes que al final de la segunda exposición que vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, así que va a haber una posibilidad de seguir interactuando. Voy a presentar ahora a nuestros colegas, compañeros Karina Bianculi, María Cruz Madroñal y Ariel Berselli. Ellos van a presentar un avance de investigación, es la construcción del archivo de Sadio, avances en la elaboración del informe técnico. Cruz es estudiante de Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es integrante del grupo de investigación CITEUS y becaria SIN.
Karina es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata, es profesora adjunta regular exclusiva de la Facultad de Humanidades, integrante del Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Investigación de Humanidades y Sociales, de doble pertenencia, Universidad Nacional de Mar del Plata, CONICET. Lo perdimos a Gustavo, me parece, ¿no? Creo que sí, que se cortó la conexión. Bueno. Ah, no, ahí está, ahí está. Ah. Ahí está. Estás muteado, Gustavo, ahora. Primero se me cortó y después me dejó muteado. Bueno, estaba presentándolo Ari, dame un minuto nada más, total ya estamos fuera del programa. Estaba diciendo, es investigador de CONICET, Ariel, trabaja en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, es doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes, es magíster en Ciencia Política y Sociedad de Flaxo. Les doy la palabra, no sé quién de ustedes nos va a comentar sobre estos avances, el informe técnico. Adelante. Espera que... Me parece que tampoco está saliendo Cari. A ver, ahora sí. A ver, ¿ahora? ¿Ahora sí? Te escuchamos, sí, sí. Por un momento se frizó todo. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Voy a comenzar con la presentación. Yo voy a compartir ahora unas placas. Luego va a continuar Cruz y va a finalizar Ariel, tratando de estar en tiempo para pasar después al debate del bloque, tanto para las preguntas de Héctor también como este material, que precisamente como se plantea en su título, es una... un segundito que encuentro la pantalla. Vamos a compartir. Disculpen, ¿eh? Es como que hay que hacerlo 2 veces. Me pasó en la mañana también. Bueno. Cerrar. Voy a cerrar y voy a volver a abrir. No, es como que no reconoce la... No me reconoce el texto. A ver. Perfecto. Bueno, ¿se ve bien la pantalla? Sí, sí, Cari, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Sí, es como que en Linux hay que intentarlo un par de veces. Bueno, precisamente la cuestión que venimos a presentar hoy es un avance que de alguna manera se vincula al equipo de investigación, pero también con un proyecto de transferencia y vinculación que iniciamos, diríamos, junto a Sadio, que tiene que ver con precisamente poner en valor el archivo de la institución. Se compone de varias miradas y cada uno de nosotros, o por lo menos es la intención en esta presentación colectiva, vamos a comentar algunos de los aspectos. Obviamente tiene una intencionalidad histórica en lo que comentaba hoy más temprano en la mañana, que es la disposición de fuentes específicas para la investigación histórica acerca de la informática en la Argentina y la región. Precisamente en el marco del grupo de investigación Ciencia, Tecnología, Universidad y Sociedad, CITEUS, donde desarrollamos nuestras actividades, tanto el doctor Berchelli como la estudiante avanzada, ya dentro de poco graduada, Cruz Madroñal, se vincula en una trama que para los investigadores no es tan habitual,
pero que es sumamente interesante para trabajar y vincularse con instituciones como SADIO, como también con asociaciones y cámaras específicas de informática, como es el caso de ATIGNA, en el caso local. Precisamente lo que nosotros vamos llevando adelante es, obviamente, la experiencia en la investigación tradicional acerca del desarrollo histórico y social de la ciencia y la tecnología. Pero tenemos una trayectoria muy diversa de varios años de trabajo con la extensión universitaria, especialmente con Cruz, en la construcción, elaboración y puesta en valor de los archivos escolares de las escuelas de aquí de la ciudad de Mar del Plata. Esta experiencia, que obviamente tiene que ver con otro sector, con el sector educativo, con el patrimonio educativo, el patrimonio cultural, que tiene obviamente vinculaciones con la investigación histórica educativa en las escuelas, con todo un grupo de historiadores, archivistas, restauradores y por supuesto con la comunidad educativa de las diversas escuelas que fuimos trabajando, lo que nos permitió es poder ver y trabajar desde otros lugares estos documentos y la posibilidad de generar conocimiento en comunidad, en el marco, en terreno, diríamos. Y ahí aparecen estas otras cuestiones muy interesantes de rescatar, y precisamente con la incorporación del doctor Berchelli al grupo, fuimos creciendo en, primero, la intención y la densidad de poder plasmarlo en un proyecto de transferencia y vinculación universitaria, y elegimos de la primera parte, la fundamentación más bien histórica de esta presentación, una cita textual, porque precisamente en esta cita que hoy traje y que la tienen allí en la placa, uno ve las dimensiones que están en juego, ¿no? Los beneficios de la construcción de los archivos históricos institucionales, que por supuesto recogen las biografías institucionales, un poco lo que escuchábamos a partir de la síntesis de Héctor Monteverde más temprano, y también con los diferentes trabajos que van versando sobre la historia de la informática nacional, que se cruza con la historia de SADIO, obviamente los personajes, los protagonistas de la institución, tiene, diríamos, para las futuras generaciones, no solamente de investigadores, sino también del público más amplio, tiene una función vital. Y creo que esto es importante como objetivo y como misión institucional, que es la conservación de la memoria histórica, y no solamente entendiéndola en una clave de cristalización, ¿no?, de esos recuerdos o de esos relatos, porque la realidad es que las memorias históricas, y los historiadores lo trabajamos mucho, es un territorio de pugnas, ¿no?, de sentidos políticos, de sentidos político-tecnológicos y científicos, así que para nada es un lugar cristalizado de un relato histórico, al contrario, es un espacio de pugnas y tensiones, y es muy dinámico en la construcción social de la investigación, pero también en el debate y la agenda pública. La otra cuestión que nosotros vemos muy vital y muy fundante en el pilar de la construcción de los archivos históricos institucionales es precisamente la soberanía educativa y el patrimonio cultural. Parte de lo que recogíamos hoy de escuchar el trabajo de Gustavo, de poder hacer diferentes abordajes con estos materiales, diferentes símbolos, diferentes lenguajes, diferentes códigos que registran, ¿sí?, estos acervos diferenciados, tienen que ver con precisamente el patrimonio cultural. Y de alguna manera reactualizan la proyección de los fines sociales de las instituciones. Lo decía muy bien Héctor recientemente, de recoger cómo fueron, diríamos, reactualizándose los fines sociales de SADIO en las diferentes décadas, con las diferentes direcciones, con los diferentes contextos históricos que le tocaron vivir, y cómo precisamente entendemos que el resguardo, la recuperación, pero también la disponibilización para esta actualización permanente, que es científica, pero también es cultural, también es de agenda pública, tiene que ver con la consolidación de los archivos históricos y también, si se quiere, una apuesta importante, y seguramente Ariel nos va a ampliar este punto, con las inteligencias público-comunitarias. Y ahí hay un gran debate regulatorio acerca de los materiales y su disponibilización. Así que le cedo la palabra a Cruz para que cuente, diríamos, el aspecto más técnico de lo que es precisamente un informe técnico de un archivo histórico. Bueno, como bien decía Cari, en este proceso que nosotros iniciamos en marzo de este año, que fueron, esta elaboración de informe técnico dentro de nuestra propuesta,
Fueron 2 jornadas súper intensas, de mucho trabajo, de la mañana hasta la tarde, en el cual nos pusimos a relevar algunas cuestiones. Pero antes de ir al informe técnico, lo que me gustaría contarles es un poco en qué consiste nuestra propuesta en términos más disciplinares, prácticos e incluso más bien puntuales de qué cosas queremos hacer para poder lograr esto que decía Cari, de poner a disposición y poner en valor toda esta documentación. La realidad es que contra todas las apuestas, cada vez que nosotras, o en realidad nuestra experiencia, nos hemos aproximado a un archivo, siempre nos encontramos con que la documentación está muy fragmentada, en muy mal estado, o incluso no hay documentación. Contra todas las apuestas nos encontramos con que en la sede oficial de Sadio está todo súper guardado, en excelente estado, no clasificado, pero sí está todo. Que eso para nosotros nos pareció muy abrumador en primera instancia, porque pensamos que nos íbamos a encontrar con como si fuese con un volumen menor, pero en realidad nos encontramos con algo muchísimo más allá de lo que pensábamos, e implicó una serie de relevamiento de cuestiones que ahora les voy a contar. Esta elaboración de informe técnico es básicamente hacer un diagnóstico de cómo nos encontramos o cómo se encuentra ese acervo. Y se relevan cuestiones que van desde la medición general de los espacios físicos, las condiciones del mobiliario, el mantenimiento general, si hay humedad, si hay luz natural, si hay ventilación, si hay limpieza, si es un espacio propicio para el guardado. Y después, en cuestiones como más puntuales, qué tipos de soporte, ¿sí? Y qué tipos documentales hay, como pueden ser libros, revistas, papeles, discos duros, filminas, ¿sí? Y qué volumen tiene eso. Este es el proceso que nosotros iniciamos en marzo. Y ahora, cuando toda esta pandemia mejore en algún punto o podamos retomar este trabajo, vamos a ir a unos siguientes puntos. El segundo es la elaboración de un cuadro de clasificación documental. Este es un instrumento técnico que refleja la estructura jerárquica y funcional de un archivo. Se basa en las atribuciones y funciones del órgano que produce, y se establece un principio de diferenciación y estratificación de las distintas agrupaciones documentales que conforman ese acervo. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente lo que se hace es partir de una descripción más general hacia lo particular de un fondo, ¿sí? Entendiendo fondo como esa unidad administrativa que produce documentos de manera seriada y de manera sistemática con un fin particular. Y luego se avanza sobre las capas siguientes, que pueden ser las secciones y las series. Y esto nos permite diferenciar, en primer lugar, qué material es para la biblioteca, qué material es susceptible de resguardo de archivo histórico y qué material es plausible de poner en una hemeroteca. Un tercer punto, ya pasando a superando la etapa diagnóstico y yendo más a lo propositivo y a lo puntual, implica la creación de un inventario somero. ¿Qué es un inventario somero? Es una herramienta de descripción que plasma la relación sistemática y detallada de las unidades documentales existentes en cada archivo. ¿Qué quiero decir con esto? Para poner un ejemplo, nosotros nos encontramos en uno de los espacios físicos que relevamos mucha documentación sobre la JAIO, desde la primera hasta la última. En ese momento estaba hasta la 48. Ese fondo documental, ¿sí? Esa unidad administrativa que produce toda la documentación de JAIO, no produce solo programas. Produce programas, actas de reuniones, los cartelitos de cada uno de los simposios, qué ponencias hay en cada uno. Entonces, el inventario documental somero nos va a permitir encontrar las relaciones en esos documentos para poder relevar el contenido específico de ese documento y también las características que tiene. Entonces, en un fondo documental nosotros podemos tener distintos tipos de soporte, podemos tener distintas unidades de conservación, y es muy importante relevar la cantidad y las fechas extremas que nos van a llevar al siguiente paso, que es la elaboración de un catálogo de disposición documental. Este instrumento lo que va a hacer es establecer los valores documentales, tanto administrativos como fiscales, legales, jurídicos. Y lo que nos va a permitir, o lo central de este catálogo, es básicamente lo que va a ser los procesos de evaluación. Con el catálogo nosotros podemos pensar qué documentos son susceptibles de resguardo
para pensar en la posteridad y para pensar en la construcción de un archivo de más carácter histórico, y en eso nosotros podemos hablar qué tiramos y qué no, y qué se guarda y qué no. Por ejemplo, vuelvo con los programas. Cuando las JAIO fueron presenciales, se imprimían los programas, y se imprimía una cantidad abismal de programas. Muchas veces quedaban impresos sin haber sido entregados. El catálogo y el cuadro de clasificación nos van a permitir evaluar si esos 300 programas que quedaron impresos tienen valor histórico o valor para la comunidad o no. Entonces, por ahí podemos guardar un solo programa que nos permite ver el reflejo de esa JAIO y el resto donarlo, tirarlo o lo que sea que esa entidad decidiese hacer. Y un último proceso que es para mí, desde lo archivístico, es el más complejo y es el más largo y es el más, por así decirlo, que más tiempo lleva, que es la digitalización, que implica definir el valor que tienen esos documentos para digitalizarlos y resguardarlos electrónicamente. Eso es todo un proceso, ¿sí? Proceso que nosotros comenzamos en marzo, como les dije, y en la sede SADIO relevamos 5 espacios centrales donde se encontraba la documentación, que está compuesto por la sala de reuniones, que fue donde más trabajamos, un cuarto contiguo a la sala de reuniones, cerca de la cocina hay un cuarto a la derecha y uno a la izquierda que tienen estanterías eternas para arriba llenos de documentos, y después la sala de biblioteca. Donde más trabajamos fue la sala de reuniones, que lo más interesante de ese espacio fue el Fondo Babini, que es un fondo donado. Es un fondo donde encontramos documentación con fechas desde 1900, ¿sí? En realidad hay un libro que es alemán de matemáticas que es de 1800, si no me equivoco, 52, pero de documentos hay desde 1900 hasta la actualidad. Hay excelentes ejemplares de libros vinculados con la informática. Bueno, acá Cari nos muestra en las diapos una serie de documentos que son súper interesantes para pensar la historia desde un lugar con problemas que nos permitan encontrar las relaciones que yo les contaba al principio desde este informe técnico. Y ahora le cedo la palabra a Ariel para que ya vaya llegando a la siguiente parte del trabajo. Gracias. Bueno, gracias, Cruz. Lo que de alguna manera nosotros estamos contribuyendo a SADIO es, primero con un proyecto de vinculación tecnológica con las instituciones donde estamos trabajando, que es un poco lo que explicó Karina, y si pudiéramos soñar varios años adelante, nos encantaría, retomando lo que dejó Cruz, avanzar sobre el tema de la digitalización y la disponibilización de todo ese rico material que figura en SADIO, en la sede. SADIO ha sabido colectar y ha guardado todo este material. A veces las instituciones se plantean durante largos años guardar o no algunas cosas, suponiendo que en ese presente tal vez no tengan el valor que después adquieren a futuro. Por suerte, en SADIO se ha preservado todo esto. Además, se han preservado algunas cosas y se han receptado fondos y demás. Y un poco quiero hacer referencia a las presentaciones anteriores. A Roberto Bevilacqua, de alguna manera, le hice como un chiste, ¿no? Como una especie de mangazo, teniendo en cuenta que hay mucho de la historia de la informática que en realidad es como la historia misma, está en pedazos, está distribuida por todos los lugares. Yo creo que tenemos que ser así como muy estratégicos para saber qué preservar y dónde preservarlo y cómo podemos hacerlo. Esto, que dicho así parece sencillo, forma parte de una planificación bastante compleja, ¿no? Ya gestionar lo que está dentro de SADIO nos va a llevar un tiempo muy largo, vamos a tener que pedir proyectos financiados, avanzar sobre los que tenemos, involucrar a muchísimos más profesionales, expertos en diferentes temáticas, ser receptivos a recibir también cosas de un patrimonio invalorable que tiene la informática, colaborar con otras instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy es que, en definitiva, un poco lo que aparece en esta diapositiva, que es un poco el cierre de nuestra presentación, una presentación corta que está en este informe que presentamos, que elaboramos entre Karina, Cruz y yo, es que hay que pensar estratégicamente en la gestión del conocimiento, ¿no? Y la historia de la informática justamente nos está permitiendo esto.
muchos de los actores centrales de esta historia de la informática están vivos, muy lúcidos, pueden hacer enormes aportes. Un poco se va a hablar también en la conmemoración de los 60 años, en el panel que viene. Y también en realidad vamos a hablar durante todos estos 3 días, e incluso vamos a hablar de esto el jueves en un plenario, donde vamos a plantearnos, digamos, cómo son los archivos que nosotros tenemos que pensar para el siglo XXI. Es decir, nosotros tenemos que empezar a revisar con más tiempo, con más financiamiento, con más recurso humano, qué hacemos con la gestión de nuestro conocimiento. De eso va a depender que podamos contar las historias, o las historias sí, de lo que nos fue pasando, ¿no? La historia de la informática es una historia riquísima en la Argentina. Cuando nosotros empezamos el proyecto, lo primero que advertimos es que de los acervos que había de la informática, algunos comentó Karina más temprano, en Sadio había verdaderas joyas. Y quiero atar esta presentación, o el final de esta presentación, con el informe técnico que elaboramos, con una presentación que hice el lunes pasado en el Simposio de Informática y Derecho, donde presenté justamente los aspectos legales y tecnológicos vinculados a la gestión de estos archivos. Una de las primeras cosas que advertimos cuando nos topamos, digamos, con el archivo de Sadio, es que si nosotros hacíamos un gran trabajo en el archivo de Sadio, no nos iba a alcanzar para contar muchas historias de las que obviamente Sadio tenía solamente un fragmento, había participado de manera tangencial, sino que en realidad la historia de un campo disciplinar es tan diversa y tan compleja como la red que la sustentó. Es decir que, si bien en el archivo Sadio hay verdaderas joyas, rápidamente nos dimos cuenta en conversaciones con Raúl, en conversaciones con Karina y con otra gente que estuvo dando vueltas con el proyecto, que en realidad teníamos que contribuir desde el archivo Sadio a la construcción de unos archivos de la informática argentina, en donde cada institución pudiera efectivamente contribuir, hacer su aporte en términos patrimoniales y además contribuir a una red que pudiera digitalizar y disponibilizar lo que efectivamente tenía vinculado a estas historias de la informática, estas historias de la computación y demás. Entonces, vinculado a cómo generar un archivo distribuido, que es un poco lo que presenté el lunes pasado y que de alguna manera atraviesa también esta presentación, la presentación de Karina más temprano, parte de las investigaciones que estamos haciendo en el INUS en Mar del Plata vinculado a diferentes tipos de archivo, es cómo pensar un archivo distribuido, cómo armar una red de temas comunes al respecto y qué problemáticas legales y tecnológicas vamos a tener. Lo dejo más o menos acá, simplemente mencionando las cuestiones, y en los aspectos legales, bueno, un poco lo que hablábamos también en la presentación de Gustavo del Lago antes. Hay ciertas trabas legales, ciertos compromisos o cierto traqueo de las titularidades de algunos documentos que hay que tener como muy definido, muy pulido para poder disponibilizar. Digamos que el archivo Sadio y los proyectos que podemos hacer no van a tener la capacidad ni el dinero, por ejemplo, que tuvo Google para apropiarse prácticamente de la historia letrada de la humanidad en el proyecto Google Books. Eso no va a ocurrir. Nosotros tampoco queremos ir por ese lado. Sin embargo, queremos hacer un uso muy minucioso sobre estas condiciones legales, de qué se puede, cómo, dónde, y además resolverlo en términos estratégicos. Lo otro que estamos viendo es cómo hacemos para garantizar que ese documento que en algún momento está archivado en papel, es relativamente fácil saber que ese documento está ahí, más allá de que uno pueda tener copias digitales. Pero ¿qué hacemos con a partir de ahora, o a partir de hace unos años, qué hacemos con todos los documentos que efectivamente nacieron digitales? ¿Cómo hacemos en un plazo de largo aliento? Pongámosle otros 60 años de Sadio, ¿no? Sadio está cumpliendo 60 años, bueno, sumémosle otros 60, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer dentro de 60 años, 50 años, o tal vez un poco menos, para garantizar que esos documentos digitalizados y que forman parte del archivo Sadio son los mismos que de alguna manera iniciaron esa digitalización, son los mismos documentos, ¿no? ¿Cómo vamos a ver si efectivamente esos documentos han sido intangibles? ¿Cómo podemos traquear, por ejemplo, con una función hash, de que ese documento es exactamente el mismo que se digitalizó en Sadio o que Sadio ayudó a construir como parte de un archivo de la informática distribuido? Bueno, acá estamos empezando a ver con muy buenos ojos la utilización de cadenas de bloque.
Y un poco lo que está este proyecto anticipando es que claramente va a ser experimental. Digamos que en el proyecto todos vamos a aprender mucho porque realmente son proyectos novedosos. Eso prácticamente es lo que más nos entusiasma, ¿no? Poder continuar con esta misión de Sadio y con la riqueza que tiene. Y bueno, encontramos el espacio justo, porque dicho sea de paso, este simposio argentino de historia, de tecnologías y de informática es el espacio propicio para discutir justamente este legado, este patrimonio. Así que bueno, esos aspectos legales y tecnológicos atraviesan cuestiones de cadena de bloque y obviamente también cuestiones vinculadas a inteligencias artificiales y demás temas. Por lo pronto tenemos este informe y un proyecto entre el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de doble dependencia de CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata, con Sadio, y que también ya ha firmado la Universidad de la Defensa, donde también hay un gran archivo vinculado a estas cuestiones. Se van a sumar más universidades, así que bueno, obviamente en el transcurso de este tiempo iremos publicando más materiales y obviamente un poco lo que comentaba antes, ¿no? Todo lo que de alguna manera se puede contribuir de manera distribuida, nosotros lo vamos a receptar. Así que, bueno, hasta acá mis comentarios y mi agradecimiento a Sadio y obviamente a Raúl, que fue un poco el que nos incentivó para pensar todas estas cosas. Gracias, Ariel. Bien, bueno, gracias Karina, Cruz, Ariel. Espectacular lo que comentaron. Nos fuimos extenso del tiempo, pero en realidad yo prefería no interrumpir ese relato. Yo entiendo, del mismo modo que la presentación de Héctor, entiendo que es un tema que nos resulta doblemente convocante porque es la institución que, por otro lado, nos está en este momento permitiendo la posibilidad de continuar con estas discusiones. No sé si Raúl me parece que tenía alguna consulta. Voy a revisar las preguntas. Respecto de, yo igual tengo una pregunta, mientras consulto. Me gustaría saber en qué medida este proyecto que vos contabas, Ariel, y la posibilidad de disponer de estos archivos en otros formatos, en especial en el formato digital, que me parece que esto tendría un valor clave para muchas personas. Yo veía las fotos y me reconocía buscando en esos mismos lugares, en esa misma descripción que hacía Cruz de la cocina, el pasillito, la biblioteca alta, de la hemeroteca y demás. Es decir, sabemos que hay una gran cantidad de información ahí a la que se puede, con la que uno, digamos, se quiere encontrar para seguir aprendiendo sobre la historia de la computación en nuestro país. Y bueno, y si hay proyectos concretos respecto o avances en este sentido de convertir esto en archivos digitales, en tenerlo disponible, en tenerlo abierto. Bueno, sí, la verdad que si nosotros pudiéramos conseguir un gran financiamiento, digamos, gran financiamiento es lo que nos puedan financiar en este momento de crisis, ¿no? Un poco, no me quiero excusar, pero un poco pensamos este proyecto antes de que hubiera pandemia. De hecho, el informe logramos hacerlo inmediatamente, justo antes del 18 de marzo, que fue como el último momento donde fuimos los tres, Karina, Cruz y yo, a trabajar. Bueno, obviamente estuvimos varios días ahí dando vueltas, revolviendo cosas. Ya veníamos molestando, digamos, a Alejandra, digámoslo así, que con mucha amabilidad nos mandó medidas, fotos, bueno, un montón de cuestiones dando vuelta, a Raúl también. Quiero aclarar que las cajas en Sadio, a veces no se sabe bien qué tienen adentro, pero tienen un membrete arriba que dice para Raúl. Digamos, una de las primeras cosas que uno ve cuando entra a estos lugares así más cerrados de Sadio es que las cajas tienen el nombre de Raúl Carnota, dice para Raúl Carnota. Es decir que a lo que me refiero es, si nosotros pudiéramos en este momento conseguir un buen financiamiento, rápidamente deberíamos pensar una arquitectura para poder digitalizar y para poder compartir todo esto. A su vez, digamos, esa es la finalidad que nosotros tenemos, porque una de las primeras cosas que vimos es que, un poco lo contaba Karina más temprano, para que nosotros tengamos
verdaderas historias e investigadores y tesistas, y que además podamos juntar recurso humano y que eso se pueda contar, necesitamos al menos disponibilizarlo. Yo sé que la gente de Sadio, si alguien le pide algo, efectivamente van y lo cumplen, no la digitalización de un texto, pero la búsqueda de información y demás. Y ya hubo intentos, ¿no? Todo lo de Rux, efectivamente el catálogo que está online, digamos, hubo diferentes cosas. No queremos hacer mucha mención a esto porque se nos iría mucho tiempo, pero digamos que ahora falta una segunda parte. A la buena voluntad que siempre ha tenido Sadio para compartir esta información, estamos necesitando ahora definir cuestiones más de digitalización y poner en un espacio compartido. Vuelvo sobre esta idea, ¿no? Cuando definimos ese espacio compartido, rápidamente nos damos cuenta que ese espacio es un espacio de otros, ¿no? Que los documentos que efectivamente uno puede compartir desde Sadio son documentos que en realidad son múltiples, que ese mismo documento fue compuesto también por otros actores y que ese mismo documento está en otras instituciones, con lo cual rápidamente uno enlazando documentos, casi en esta lógica de la web, se da cuenta que sí o sí está dentro de una red que enlaza información. Entonces, ¿cómo pensar un archivo concentrado hoy? Me parece que los archivos se están transformando rápidamente en otra cosa. Y el punto clave acá es, si nosotros podemos disponibilizar toda la información sobre la historia de la informática que está dentro de Sadio, eso nos va a redundar en mayores investigaciones y en mayores aportes y en mayor interesamiento, seducción de los estudiantes, por ejemplo, que tienen a la informática por delante. No estoy hablando solamente de historiadores, ingenieros, sociólogos, psicólogos, digamos. Por ejemplo, tu trabajo, Gustavo, tu trabajo de arqueología del software. Y no sé, me da la impresión que no vamos a definir una disciplina con eso. En realidad es la justaposición de varias cosas, de una red misma. Entonces ahí advertimos que lo que mejor podíamos hacer era empezar a trabajar en un proyecto que nos garantice la posibilidad del acceso a fuentes para poder generar mayor riqueza cognitiva. Por eso la última parte de gestión del conocimiento. Da para hablar mucho. Es importante que nosotros seamos como muy directos en esto. Nosotros no sabemos completamente cómo hacerlo. No, realmente, yo lo quiero dejar muy en claro acá, porque así en estos términos lo estamos haciendo. Ahora, sabemos perfectamente que hay que ir por ahí. Sabemos perfectamente que tenemos que conseguir que estos estudiantes, los más jóvenes, la pibada, digamos, el piberío, pueda tener acceso a estos documentos, porque es importante, porque nosotros a través de estos documentos vamos a poder contar nuestras historias. Y después, bueno, creo que hay mucho de melón que se va a ir acomodando y tenemos la certeza de que finalmente tanto Karina como yo, como Cruz, como otra gente que se está sumando, bueno, vos mismo, Raúl mismo, hará el mejor aporte que pueda. Y lo demás lo tendremos que ir a buscar, uno, por favor, nos gustaría, y bueno, será una red también de muchos expertos y otras instituciones, que obviamente también es regional, que es un poco lo que también surge rápidamente. Espectacular, gracias, Ari. Perdón. Sí, me gustaría sumar una cosita a eso, que digitalizar no es simplemente agarrar el documento que nos parece atractivo o que queremos al que podemos escurrir y sacarle información. Digitalizar en términos archivísticos para que realmente eso se vuelva disponible y que se vuelva plausible de ser consultado, no solo por quien está interesado hoy, sino también por quien está interesado mañana, implica necesariamente un trabajo técnico pero muy minucioso de identificación de esos documentos. Por eso siempre, como decía Ariel, empezamos de lo general, identificando y creando un sistema de disponibilización de esos documentos en persona, y después, cuando eso ya está aceitado y cuando tenemos identificados los documentos, se digitaliza por serie. Tampoco es que se digitaliza de a uno solo, porque la digitalización de a uno solo nos implicaría a nosotros tener que mirar y tener que estar descubriendo el contexto, porque cada documento se inserta en una oficina particular en conjunto con otros documentos. Entonces, es todo un trabajo que implica muchísimo, pero muchísimo tiempo y muchísimo tiempo humano. O sea, es ir en persona identificando cada documento, pasándolo a una plataforma, a un software o incluso a Excel, y después recién ahí podríamos llegar a la digitalización. Entonces es un camino
de hormiga. No es simplemente agarrar y decir, bueno, pasamos por el escáner lo que nos interesa y lo ponemos en la web. Implica un trabajo para que realmente quede un trabajo súper, súper minucioso. Bien, bueno, muchas gracias, Cruz. Sí, definitivamente, claro, si uno pudiera tener clarividencia, cuáles van a ser los documentos interesantes para las personas del futuro, ¿no? Y eso uno no lo puede anticipar. Puede aplicar algún criterio, pero ese criterio de hacer un recorte, me imagino, es algo que ninguno de nosotros no pretenderíamos hacer de manera independiente, ¿no? ¿Quién se sentiría capaz de hacer el recorte, decir esto es lo que sirve y esto es lo que ya no sirve? Y aparte tenemos infinidad de pruebas de que cosas que parecían no tener ningún valor después nos permiten a nosotros reconstruir una parte de la historia. Espectacular. Bueno, en relación a esto, un comentario quería levantar que hizo Héctor en el canal de chat, que tiene que ver con los formatos, y nosotros sabemos que la supervivencia de la documentación, ese sueño, diría, de poder desacoplar el contenido de los medios, es un esfuerzo también en sí mismo. Entonces, cuando hoy pensamos en convertir en tecnología digital una cosa que fue manuscrita o escrita a máquina de escribir, por ejemplo, que encontramos mucha de esa documentación, también en el archivo de Sadio, también hay código fuente manuscrito, a mí me ha tocado convertir eso en un código digital, pero sabemos al mismo tiempo que el entorno digital tiene un cambio y un cambio tecnológico muy rápido, y eso exige que la construcción del archivo sea también una tarea en continuo, una tarea viva que permita no solamente disponer ese archivo por primera vez, sino mantenerlo y hacer las adecuaciones para que la información, digo, en cuanto a formato, en cuanto a herramientas de acceso, esté disponible también y se mantenga disponible, ¿no? Bien. Voy a revisar si tenemos alguna pregunta más. Creo que tenemos tiempo, me parece que tenemos un poco más de tiempo. Y tenemos un ratito más, Gustavo. Bien, perfecto, vamos a aprovecharlo. Hasta y media, porque en 45... Acá estoy viendo una pregunta de Alberto, que la dejó por el chat, está todos, y bueno, empiezo yo respondiendo, y bueno, después me ayudan Karina y Cruz. Nosotros en este momento estamos en este proyecto abocados. El proyecto lo coordina Karina, es un proyecto de vinculación tecnológica entre un instituto de doble dependencia de CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y además de Karina, lo estamos coordinando con Raúl Carnota, y además estoy yo también trabajando, está Cruz. Digamos, ahí tendríamos 4 personas. Tenemos una persona responsable de la Universidad de la Defensa, aunque en este momento hay mucha más gente que ya nos ha dicho que sí, que la que efectivamente nos pudimos reunir. ¿Por qué? Porque en el momento que... A ver, vamos a explicarlo de esta forma. En el 2019, nosotros teníamos que justificar, digamos, estoy pensando en un proyecto de investigación, teníamos que justificar que sería buenísimo digitalizar y que lo mismo que está dentro del archivo Sadio pudiera accederlo una persona en Santa Catarina o una persona en el Uruguay o de cualquiera de las provincias de la Argentina, porque efectivamente, bueno, Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Está en todos lados, es omnipresente, pero claramente atiende en Buenos Aires. Y entonces acá hay un problema de accesibilidad, por llamarlo de alguna forma rápida. Cuando se desató la pandemia, este rubro no lo tuvimos que justificar más porque las cosas efectivamente nos volvieron a quedar lejos e inaccesibles, ¿no? Hay que ver cómo continúa esto. Ahora, esta parte de que la cosa se transformó, que sería buena idea tener disponibilidad de los documentos, ya prácticamente no hay que justificarla más en los proyectos porque es evidente. Digo, y eso nos agarró... un poco retomando lo que decía Cruz, ya teníamos bien definido por dónde empezar y empezar de forma modesta, ¿no? Con determinados documentos que tenían para las líneas de investigación, sobre todo las líneas de investigación que comentaba Karina, pero también otras que efectivamente ya están más estables, teníamos documentos así como muy frescos. Y dijimos, claro, esto sería buenísimo para empezar a digitalizar y compartir y ahí ir viendo los formatos. Y bueno, justo en ese momento nos agarró la pandemia. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos físicamente en la ciudad de Mar del Plata, con lo cual el proyecto ya nace de esta manera distribuida, que además estamos construyendo capacidades locales en Mar del Plata,
con todo desde la universidad, con actores de la sociedad en Mar del Plata y en otros lugares. Y para definirlo y ya cerrar con esto, tenemos involucradas varias universidades que han participado fuertemente en la historia de la informática. Todos al conocer este proyecto dicen que sí, que les gustaría, y algunos ya tienen identificado los responsables de con quiénes vamos a trabajar. El tema es que, bueno, se nos rompió la posibilidad de encontrarnos presencialmente. No obstante, vamos a seguir. Creo que sin cambiar el objetivo que sí tenemos muy claro, vamos a tener que hacer algunos ajustes de cómo nos vamos a encontrar, quiénes van a hacer el trabajo, de cómo hacerlo, pero bueno, me parece que para un año tan raro, tener los instrumentos y los proyectos estables ya ha sido como un gran logro. Y que nosotros podamos nos agarró justo, tener este informe para conocer y poder publicar y presentar, nos damos por hecho, digamos, para decirlo así como muy directamente, me parece que con esto cerramos el año. Y habrá que ver en 2021 cuándo podemos y de qué forma podemos volver a Sadio, cómo nos involucramos con otros actores e instituciones y a su vez empezamos a trabajar colectivamente en el proyecto. Alberto, más o menos ese es el estado actual. Ari, ahí Alberto en la misma pregunta consultaba sobre el tipo de documentación, si existen también fuentes audiovisuales en Sadio. Que yo sé una parte de la respuesta, pero les toca a ustedes contar eso. Sí, yo creo que ahí tendría que responder, bueno, le dejo un poco más a Cari, pero tendría que responder Raúl, porque efectivamente hay varias cosas ahí dando vuelta, audiovisuales, y en realidad, bueno, cierro con esto, invitamos a todo el mundo a las memorias RAM, porque en esto quiero hacer un comentario muy breve, y tal vez una autocrítica. Nosotros hicimos un primer inicio de memorias RAM, con testimonio, levantando testimonios que son riquísimos, algo que incluso caracteriza los Scialchi, que de alguna manera funda también esta idea que Raúl insiste permanentemente que hay que avanzar en esto, ¿no? Otras fuentes, otras maneras de acceder a estas fuentes y que las memorias son una cosa importante. Cuando hicimos el experimento allá en Salta, bueno, un poco lo dirigí yo y no me sentí muy a gusto, no me salió tan bien, por decirlo de alguna manera, aunque está el documento, en algún momento va a servir, seguro, y es un documento que recuperamos. Ahora, esta modalidad de las memorias RAM, donde efectivamente queda todo guardado, bueno, empieza a ser como otro de los acervos que empezamos a recuperar. Un poco me quedo con lo que contó Roberto, pero también con la enorme cantidad de información que dio Héctor, que dicho sea de paso, ahí veía uno de los comentarios, decía, ¿por qué esto que comenta Héctor no está puesto ya como historia de Sadio? ¿No? Que sería ya, digamos, tenemos varios tomos, me parece, ahí para escribir. Y que bueno, me parece que sí, que hay formatos a todo nivel y un poco también, cerrando con esto, si uno mira la riqueza artefactual, Gustavo, vos también sabes de esto, y uno dice, bueno, pero mirá, no solo hay documentos en papel que efectivamente se digitalizan y se comparten, también hay artefactos, hay posibilidad incluso de trabajar con computadoras, con la cuestión de museos. Hay muchas formas de volver accesible, por ejemplo, objetos y pasarlos a través de Internet, ¿no? No solamente con una cuestión de despiece, sino con la posibilidad de reproducirlos. Estoy pensando en impresoras 3D, estoy pensando en un montón de cuestiones que tienen que ver con, bueno, Karina sabe mucho más de esto, que es cómo utilizar el archivo como un dispositivo pedagógico, sobre todo pensando en los chicos de primario, en los chicos del secundario, de escuelas técnicas, e incluso para los universitarios, ¿no? Incluso hasta ese nivel. Gracias, Ariel. Y Gustavo, si querés sumar, porque esto mismo que estamos haciendo, además de socializar y compartir, estoy llevando también y leyendo los comentarios de YouTube. Hernán Huergo, que lleva adelante, hoy lo mencionábamos más temprano, el blog Dinos y Dinas, también es un reservorio, yo lo había bautizado como una cantera de información, y precisamente a partir de esa guía que él establece con los relevamientos de las entrevistas, registros fotográficos, fotografías de artefactos que están en estos archivos personales de los fundadores y protagonistas de la informática nacional, creo que ahí hay un gran trabajo para los interesados y, ¿por qué no?, también para otros públicos, o lo hablábamos bastante en la organización del simposio, para otras audiencias, ¿no? Y retomando un poco la pregunta de Alberto, nosotros
recién comenzamos a andar y bueno, nos pasó a todos la pandemia, y la realidad es que los archivos tienen algo en este punto, ¿no? de la materialidad, ¿no? Uno necesita poder revisarlos, uno necesita hacer este relevamiento de capa a capa, y tiene que ser muy cuidadoso, porque en cada ordenamiento documental hay un sentido de por qué se archivan esos materiales de esa forma. Y comentaba hoy Ariel más temprano, hay todo un trabajo muy cuidado disponible, pero hay que recuperarlo en ese programa para también después pensar ese esquema y ese objetivo en el momento que se hizo allá por el 2007 de un bibliotecario que trabajó fuertemente en la asociación. Es decir, hay que ser muy cuidadoso, casi como un corte arqueológico en el cual hay que ir retirando capa a capa sin dejar de lado también estos ordenamientos de documentos y sentidos que se unen a los objetivos de que se haya resguardado ese documento, ese objeto, o por qué no, un fondo entero como es el Fondo Babini, que en sí mismo ¿sí? tiene una lógica patrimonial que hay que conservar. Es decir, hay que ser cuidadosos, y creo que además de todo nuestro trabajo y la voluntad también de estudiantes, tanto de grado como quizás también de otras disciplinas, en este concurso, en ese trabajo colectivo, de forma, diríamos, muy ordenada y muy cuidadosa y delicada, ir observando estas capas de material. Y como decía Ariel, encontramos otras audiencias y otras finalidades o públicos futuros, pensábamos en algún trabajo con Ariel. Es decir, ser lo suficientemente cuidadosos y delicados para pensar otros usos que ni siquiera pensamos hoy. Entonces, sumamente delicados y cuidadosos. Es más, como hacen los especialistas en este trabajo arqueológico, quizás dejar algún aspecto del archivo como está para que entender estas lógicas y estos sentidos, porque nosotros también en su intervención patrimonial estamos dejando una huella en el sentido, en una recuperación que tiene objetivos, que tiene misiones y que tiene, por supuesto, un concurso de personas y de intereses que se persiguen en este trabajo de intervención patrimonial puntualmente. Pensar los archivos como dispositivos pedagógicos, consideramos, y nosotros con Raúl y con Gustavo y Ariel estuvimos pensando muchísimo en pensar otros públicos, como es el caso de los museos, para generar sensibilización, tanto en nuestros docentes que se esfuerzan mucho, porque los materiales quizás hay menos materiales, para trabajar procesos históricos sociales vinculados a la industria nacional, las tecnologías nacionales y regionales, las políticas públicas y además también la historia reciente y, ¿por qué no?, otras herramientas e instrumentos como puede ser un conjunto de entrevistas, videos, es decir, nuevos materiales para acceder al conocimiento y no solamente en un abordaje bibliográfico, que nosotros somos muy avesados, además de que fuimos formados en esta cultura letrada, que esto va cambiando, diríamos, con las culturas estudiantiles más actuales. Me parece que ahí tenemos una potencia para trabajar y una potencia para invitar a otros especialistas. Pensábamos en los bibliotecarios, los documentalistas, las archivistas, que como nosotros pensamos un panel, pero también los pedagogos, los psicólogos, los antropólogos, es decir, un concurso de voluntades y por supuesto los ingenieros y los informáticos, los primeros que hay que llamar para entender muchos de estos documentos. Pero digo, un concurso de un trabajo que se va organizando en diferentes fases con claros objetivos públicos para todos y también con procesos de disponibilización, de uso colectivo y también saber que puede haber futuros usos y futuros públicos que todavía no podemos imaginar. Ahí Raúl hace una aclaración de uno de los materiales que estuvimos charlando en los largos encuentros y frecuentes para organizar este simposio, de unas entrevistas muy largas, muy extensas de pioneros de la informática que se realizaron en el año 2003. Creo que hoy Héctor hizo mención también a este curso, en el cual hay varios materiales que precisamente hay que recuperar, compilar y disponer quizás en nuevos lenguajes para que las nuevas generaciones accedan a ello y, por ejemplo, puedan trabajar la industria nacional de los 80, los planes de los 80, las ilusiones del desarrollo informático nacional al regreso democrático. Qué interesante, qué lindo sería
que algunos de esos materiales estén disponibles en una página en la propia asociación. Esas son algunas de las ideas, algunos de los sueños que tenemos, que por supuesto llevarán muchos años y por supuesto una gestión colectiva, y esperemos que lograr algunos financiamientos también, por supuesto. Espectacular, gracias, Karina. Otro tema que estaba pensando, ya que tenemos algún minuto adicional y que hemos conversado en alguna oportunidad, es esta transición que es suave entre una biblioteca, que era un sitio activo de consulta. Me parece que Héctor hoy en algún momento apeló a esa idea. No, perdón, o Roberto en su conversación. La idea de, bueno, deja de ser un sitio frecuentado en virtud de que la novedad ahora circula por otros canales, y cómo ese espacio se convierte gradualmente de este lugar concurrido de la biblioteca, el lugar de consulta corriente, en archivo. Y por otro lado, y que seguramente, bueno, por eso quería, si ustedes nos quieren contar un poco más, porque sé que tienen mucho para decirnos sobre eso. Y por otro lado, ahora que te escuchaba pensando en esta idea de múltiples existencias materiales de los objetos, ¿no? El libro que alguna vez tuvo una existencia a partir de un lector determinado, después estuvo como un objeto en la colección de Sadio, pero es distinto a lo mejor al libro que vino en la colección Babini. Entonces ahora forma parte de un conjunto específico que uno no quisiera de ningún modo romper. Es decir, me parece que hay no solamente a los objetos concretos la información que portan, sino la información que generan en el transcurso de su propia historia. Y en este caso, seguramente un libro de la historia de la informática en la biblioteca de Babini, ese ejemplar tenga una historia distinta al que puede estar en la casa de cualquiera de nosotros, y entonces digo, pareciera que a cada movimiento la historia nos exige dejar una traza todavía más completa, y obviamente esto es enfrentar un problema complejo. Si queremos que en algún momento, como decía Ari, dentro de 60 años alguien entienda que esa biblioteca hay una parte específica, es un subconjunto específico que podría ser fácilmente confundible con el resto, porque probablemente los libros sean indistinguibles si no tienen un cuño, de que esos conformaron también un conjunto, que fueron una unidad de sentido en la medida que pertenecieron a una persona con intereses concretos, con aportes concretos y demás. Bueno, capaz que es mucho lo que estoy diciendo, pero sé que ustedes tienen varias cosas para comentar al respecto, seguro interesantes. Mirá, empiezo respondiéndote yo con un comentario que te hicieron sobre tu presentación, ¿no? ¿Cuántos juegos había, cuántos juegos argentinos o de producción local o que tienen algún agregado de valor de esa incipiente industria tal vez que nosotros en algún momento a finales de los 80 pudimos llegar a tener, están atrapados en esos dispositivos tecnológicos? Y que de alguna manera, por diferentes motivos, o por falta de conocimiento, o por cuestiones legales, o por falta de gente que esté interesado en eso, de alguna manera no lo podemos recuperar. Bueno, ahí hay toda una cuestión filosófica, ¿no? Porque, a ver, lo voy a decir lo más fácil posible. Si nosotros hoy no atendemos esta cuestión de la gestión del conocimiento, muy probablemente nuestros estudiantes vayan a estudiar tesis o hagan investigaciones sobre algo que quede fuera. No van a ver ni Brasil ni Argentina, porque en realidad no tienen el acceso a las fuentes, más aún en pandemia. ¿Cómo hacemos para investigar lo que nos pasó si finalmente el archivo de Sadio es hermoso, pero si no lo digitalizamos, digamos, ¿dónde queda? Queda efectivamente en el conocimiento que tiene Monteverde. Pero ¿cómo hacen los estudiantes para llamarlo a Monteverde? Digo Monteverde, o llamarlo a Raúl, o llamar a alguien. ¿Cómo hacemos para efectivamente disponibilizar eso? En tanto en cuanto nosotros no advirtamos, no tomemos conciencia de que finalmente necesitamos subir varios escalones en la gestión del conocimiento y tal vez contribuir a nuestro desarrollo, a nuestra identidad y demás, me parece que vamos a perder de vista un poco lo que somos, nuestra identidad. Ahí hay algo vinculado al archivo que me gustaría retomar lo que decía Cari, que es filosófico, pero no tanto.
digo, es filosófico porque uno dice, bueno, en términos científicos, el archivo vale por los usos futuros. Porque, dicho sea de paso, ya tenemos unos cuantos años como seres humanos y sabemos que nada se desperdicia, que todo a la corta o a la larga se utiliza, y finalmente lo que se va viendo, sobre todo en la parte digital, es que nadie descartó nada de lo que fue generándose como valor. Es decir, los archivos que nosotros construimos hoy, o los que sistematizamos, los que ayudamos a construir, ya estén concentrados o distribuidos, ¿cómo se van a ver a futuro? Yo prefiero apostar a que lo que nosotros tenemos como patrimonio, como desarrollo, sobre todo en la cuestión de la informática, vital, un sector vital del desarrollo nacional. Bueno, nos faltan unas cuantas historias para contar, pero un sector vital esté atravesado por estas políticas. Y entonces, bueno, podría haber políticas nacionales al respecto, pero Argentina se caracterizó por no tener buenas políticas, no solo de archivos, sino, desde mi punto de vista, tampoco de repositorios. Y estamos bastante atrasados sobre algunas cuestiones que hoy son clave, ¿no? Que son estratégicas. En concreto voy a esto. A mí me gustaría, o por lo menos queremos contribuir en esto que Karina decía, a que los estudiantes puedan meter mano a estas cuestiones de la historia, tengan acceso a los documentos, puedan colaborar en los archivos. Digamos que yo aprendí de esto viéndolas a Karina y a Cruz, porque nosotros tenemos proyectos acá en Mar del Plata, proyectos de extensión vinculados a archivos de los colegios, archivos, incluso ahora están trabajando en un archivo centenario, que tiene una historia para contar y que incluso fue una biblioteca popular, con joyas ahí adentro. Acá en la ciudad de Mar del Plata, digo, esto mismo de ir y recuperar valor en algún lugar donde no se percibía inmediatamente que estaba, no es nuevo. En realidad simplemente hay que saber mirar, ¿no? Como el que tiene el conocimiento experto sabe mirar e identifica justamente una pepita de oro ahí, o identifica algo que en algún momento está tirado, arrumbado sobre una cuestión, pero bien dispuesto, bien presentado, genera un dispositivo para el aprendizaje y, por ejemplo, para una investigación, una línea de investigación sobre la historia de la informática en la Argentina, en el Brasil o donde sea. Me parece que esto hay que atenderlo, por eso lo iniciamos, ¿no? No sé, Cari o Cruz, si quieren comentar algo más. Yo quiero rescatar una pregunta que se realizó hace unos minutos atrás para la presentación de Héctor, que precisamente pedía una ampliación, un comentario de Héctor sobre, en su relato, cómo él registró el giro de la investigación operativa a la investigación en informática, ¿sí? No desde una cuestión formal de los estatutos, sino cómo se pasó de un interés importante sobre la investigación operativa y luego rápidamente o de una manera muy abrupta se pasó a hablar de informática. Si nos puede ampliar Héctor al respecto, la verdad que nosotros lo leemos bastante esto, pero bueno, tenerlo a Héctor lo queremos aprovechar para que nos cuente precisamente este pasaje. De hecho, siempre hubo una cierta superposición. Si bien los objetivos eran diferentes, fíjense que el origen de SAC era el cálculo, y en parte el cálculo se aplicaba a problemas de investigación operativa. Por otro lado, mi experiencia con investigación operativa es que cualquier problema de una dimensión real es imposible de resolver sin herramientas computacionales, porque típicamente son de dimensiones grandes. De hecho, entonces, parte de los socios de SAC se dedicaban a investigación operativa. Y parte de los socios de investigación operativa, por ejemplo, el vicepresidente de, no sé si era la primer comisión, creo, de Sadio, en realidad era el gerente del centro de cómputo de una empresa petrolera. O sea, había intereses comunes y cruzados, de ahí que hubo la colaboración desde el inicio. Eso siguió durante toda la década del 60, pero
por un lado, Sadio era quizá un poco más una asociación de ingenieros, aunque había gente de ciencias, matemáticos y había contadores, y SAC era quizá un poco más de físicos, matemáticos y también ingenieros. En consecuencia, Sadio fue un poco más formal y yo no lo mencioné por términos de brevedad, pero en el trabajo figura, gestionó después de 10 años su personería jurídica y junto con su personería jurídica también gestionó el reconocimiento como asociación sin fines de lucro, lo cual le exigió siempre, a partir del 71 que recibió ambas cosas, una exigencia de mayor formalidad en su funcionamiento y en sus registros y demás. Por otro lado, SAC, estando un poco más recostada sobre la Facultad de Ciencias Exactas, recibió más el golpe de la noche de los bastones largos y la semidesaparición del Instituto del Cálculo. Con lo cual, esa no demasiada formalización inicial se vio más afectada. Cuando ambas asociaciones colaboraron en conjunto para hacer el primer Congreso Iberoamericano de Informática, también se juntaron la investigación operativa y la computación. Hubo gente, invitados, conferenciantes, como Date y otros que habían publicado los trabajos seminales sobre base de datos, junto con investigadores operativos, como alguien que se llamaba Bujosa Rogers, un español que había hecho la planificación de las tripulaciones de Iberia, lo cual terminaba siendo una matriz de unas 300 filas por 300.000 columnas, y que eso lo podían resolver solamente computacionalmente. Y de ahí vino el interés mayor de Sadio de dedicarse a computación también. Y por otro lado, al desaparecer o al haber menos asociados de SAC, se fueron juntando los grupos que quedaban y de ahí vino el interés. Como SAC había abandonado el pago de las cuotas de la Federación Internacional y prácticamente después de los 67, creo, no había tenido más participación, fue la idea de asumir la representación argentina ante esa federación y de ahí toda la parte formal correspondiente, y a partir del 79, la JAIO, que antes tenían una sola I porque era investigación operativa, pasaron a tener 2 I por informática e investigación operativa. Bueno, eso fue más o menos el proceso. Creo que está aclarado el tema. Muchas gracias, Héctor. Gustavo. Bien, estamos en horario de cerrar. Gracias, Héctor, por el nuevo aporte de aclaraciones. Bueno, gracias a todos los expositores